pero hay una causal de revisión para estos casos. Cuando aparezca prueba nueva no conocida al momento del juicio que pueda variar el resultado del mismo. Es decir, que aquí tendríamos que esperar a una eventual revisión para que esto pueda ser tenido en cuenta. Le doy otra opción. Señora. Me voy a reservar también el nombre del abogado. Dice, o que la fiscalía lo descubrió y que la representación de víctimas no lo haya visto, para que lo meta dentro del grupo. Ya se lo podemos preguntar al doctor Montaña, muy seguramente, claro, pero además, es una opción. Pero además digamos, esto llega al caso supuestamente porque se lo entregó la fiscalía, Felipe, es lo que sabemos, a la abogada de Carlos Andrés García. Carlos Andrés García es uno de los hermanos de Jonier y de Mauricio Leal, que está detenido en la cárcel de Jamundí y que había sido mencionado inicialmente en el homicidio. Al final no tuvo nada que ver, pero formó parte del proceso. En teoría, esto se conoce porque le llega desde la fiscalía a la abogada del hermano de Mauricio y de Jonier Leal. Doctor Elmer Montaña, abogado de las víctimas en este caso. Buenos días, doctor Montaña. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para los oyentes. Doctor Montaña, estamos absolutamente aterrados con esta novela, con este video que es muy perturbador. ¿Ustedes conocían esta prueba? No, ese video no fue descubierto ni fue entregado por la Fiscalía General de la Nación a esta representación de víctimas. Nosotros obtuvimos de la Fiscalía los elementos materiales de prueba, las evidencias físicas y los informes que la Fiscalía presentó en el juicio oral y público, y ese video no estaba allí contenido. ¿Usted se entera también como la mayoría de los colombianos de la existencia de ese video anoche cuando lo revela Noticias Caracol? Bueno, a mí me genera una enorme cantidad de dudas, igual que ustedes. Creo que comparto la mayoría de las opiniones que ustedes acaban de expresar. Tuve la oportunidad de hablar anoche con el doctor Burgos, el fiscal del caso, y él me manifiesta de manera muy clara que ese video no estaba en el celular de Mauricio Leal. Me dijo que si ese video hubiera estado allí, pues obviamente los investigadores que hicieron la extracción de la información, que hicieron inclusive una copia espejo de ese celular, lo hubieran tenido que detectar, o él mismo o la fiscal de apoyo. Ninguno de ellos, me dijo, había visto ese video. De manera que pues genera muchas dudas, mucha suspicacia, y además por una razón. Mire, ustedes acaban de hacer allí unos comentarios que me parecen muy razonables y muy racionales también sobre ese video, el hecho de que hay una voz en off, no se sabe si es la de Mauricio, que está hablando primero de la sábana, después cómo cierra el video con unas preguntas, como si Mauricio le estuviera preguntando a alguien, pero además de eso, las fotos ya de la escena, el celular aparece del lado izquierdo, como si él ya hubiera cambiado de mano finalmente, y después hubiera tomado la decisión de coger de nuevo el cuchillo y seguirse apuñalando. Pero además de eso, antes de terminar de asesinarse, de suicidarse, hubiera acomodado las almohadas, porque las almohadas aparecen en una posición completamente distinta en las fotografías que la Fiscalía tomó de la escena. De manera que son muchas dudas. Y mire, yo no creo que la Fiscalía, los funcionarios de la Fiscalía hubieran sido tan torpes de haber ocultado ese video, por una razón sencilla, porque es que ese video no predica la inocencia de Jonier Leal. Si uno ve ese video, lo que deja son dudas, y me parece a mí que ese video, por el contrario, encaja perfectamente en la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de que Jonier no solamente intervino la escena para borrar todo vestigio, sino que preparó la misma para desorientar a los investigadores y hacerles creer que se trataba de un suicidio, de un homicidio y un posterior suicidio. Porque, vuelvo y repito, las dudas que deja el video son enormes. Yo sí creo, y estoy de acuerdo con Ricardo, que este video que se publica ahora tiene un objetivo protervo, que es el de generar no solamente ruido, sino crear todo un manto de duda en relación con la actividad desarrollada por la Fiscalía General de la Nación y la decisión adoptada por la jueza 55 penal del circuito de Bogotá,
generar una presión mediática hacia los magistrados que en este momento están conociendo de la segunda instancia por la apelación que hizo la defensa de Jonier. Porque ese video no lo pueden ellos estudiar, ese video no fue introducido, incorporado en el juicio, no fue debatido, no fue presentado, o sea que ese video no puede ser examinado por los magistrados, pero muy seguramente pues con la idea de generar ahí toda una presión a portas de la decisión que ellos tienen que tomar. Y algo que me llama a mí poderosamente la atención, dos cosas de la entrevista que dio la abogada del señor Carlos Andrés anoche que apareció en Caracol Televisión. La primera es que ella hace toda la referencia de esto, que la fiscalía ocultó ese video, etcétera, pero no habló de que yo hubiera presentado una denuncia penal por el delito de ocultamiento de elemento material de prueba, que debió haberlo hecho. Y en segundo término, también llama la atención de que el celular de Mauricio le fue entregado. Doctor Montaña, hombre, estaba en el momento más interesante de su exposición. A ver si lo tenemos de nuevo. Hay datos, fíjese Ricardo, del juicio, cuando una de las investigadoras, cuando uno de los peritos del CTI pasa a declarar, da detalles de la reacción de Jonier Leal en el momento en que llega el Cuerpo Técnico de Investigación, el CTI, a hacer el levantamiento sobre su expresión corporal. Nunca emitió un sentimiento ni de dolor ni de tristeza, todo el tiempo con las manos metidas dentro de la chaqueta. Pero hay un detalle que no es menor y es el momento en el que el conductor de Mauricio Leal llega junto a Jonier a la casa. Y Jonier atina a decir, eso Ricardo, es el 21 de noviembre del 2021, cuando dice, Maito, ¿qué hiciste? Ese detalle hace parte del juicio en contra de Jonier Leal. Pero además, Jonier Leal había aceptado responsabilidad en los homicidios. Yo tengo la tesis de que un inocente no se declara culpable. Lo digo. Pues, va a ver con su inocencia hasta el final, así lo condenen, digamos, insiste en su inocencia. En este caso, y aquí en esta oportunidad, Luis Ernesto, Jonier Leal se había declarado culpable en principio y luego se declara inocente. Es que, Ricardo, a mí esto más que dudas, este video absolutamente horrible, angustiante que lo vi, este video antes que dudas me genera son certezas que Jonier es el asesino, porque además recordemos, él trató de poner en escena un supuesto suicidio, dejando la carta del suicidio, las razones del suicidio, y para mí esto es una prueba más de un hombre malvado que lo que hace en esta acción es seguramente forzar a su hermano a grabar este video, seguramente con algún tipo de diciéndole que va a dejar de agredirlo o que le va a llevar a un hospital, y seguramente con eso extrae este video con el cual sigue tratando de montar la supuesta farsa de que se trataba de un suicidio, pero de verdad no, digamos, cada cosa que se conoce de este caso es más sórdida que la anterior. 8 minutos, entre otras cosas, Ricardo, Daniel, ¿cómo es que en teoría esto llega a través del hermano que está preso? Es decir, no les llega directamente a los involucrados, sino le llega a uno de los hermanos que había sido mencionado inicialmente en el proceso, pero que al final, hasta donde tenemos conocimiento, no fue investigado por el episodio, por el homicidio de Mauricio Leal y de su mamá. No, porque entiendo que está preso, y yo entiendo que el video está preso y no podía haber modificado las pruebas. Acá existen las herramientas técnicas de investigación criminal para saber si esa prueba fue sembrada en el teléfono de Mauricio Leal después de la ocurrencia de los hechos, es decir, incluso después de que la fiscalía entregó, entiendo que a la tía de Jonier y de Mauricio y del otro hermano, los elementos después de ya cerrada la etapa de juicio. Entonces habría que evaluar primero si ese video fue sembrado después de que le entregaron entiendo que a la tía el celular. Y segundo, Ricardo, que este video lo haya grabado un tercero no demuestra que lo haya grabado Jonier Leal. Habría que demostrarlo para condenarlo y decir que él básicamente montó toda una estrategia para inculpar de un suicidio y del asesinato de su propia madre a Mauricio, pero habría que probar que fue Jonier quien montó ese video ahí, quien grabó ese video, perdón. Esto deja muchas dudas, muchas incógnitas por resolver. No sé cuáles los detalles jurídicos, si el caso se deba reabrir o cuál es la vía para que el caso se reabra o se estudie esta prueba,
pero claramente deja muchas dudas y es una gran investigación de Ricardo Calderón, entregada por quienes estaban haciendo el documental sobre la muerte de Mauricio Leal y de su mamá. Son muchas dudas, es muy extraño. Ricardo, yo sí quisiera mencionar una cosa que aparentemente es menor, pero que no. María Consuelo. En el fragmento del video donde no se escucha ¿qué más hago? ¿Está bien? O cuando hace la pregunta a un tercero, o sea, el fragmento inicial podría generar una duda sobre la culpabilidad de Jonier, pero cuando el video se escucha completo, el cantar es otro. Cuando se escucha completo es totalmente incriminatorio de Jonier. No, por supuesto. Entonces, yo sí creo que es muy delicado aquí, no solamente que la luz de la justicia brille y que efectivamente se conozca al 100% qué fue lo que pasó, pero además que no se manipulen posibles pruebas por intereses políticos. Y yo creo que eso también hay que destacarlo. Ojo que el fiscal encargado de este caso era Mario Burgos, y Mario Burgos ha estado en el ojo del huracán por los casos de Nicolás Petro, etcétera. O sea, yo simplemente quiero señalar que aquí es muy delicado editar pruebas, manipularlas, inclusive la percepción que las mismas personas tengan, que el público en general tenga de una prueba, si está editada, si se escucha completa, porque claramente lo que yo veo es un interés de desprestigio de las personas que estuvieron involucradas en el llama caso. la atención la celeridad con la que Nicolás Petro sale anoche en redes sociales a atacar al fiscal Mario Burgos. Pero fíjese que el abogado, el doctor Montaño, alcanzó a decir, antes de que lo perdiéramos, que detrás de esto él ve un interés protervo. Sí, ahí vamos, Felipe. Es decir, ¿a quién beneficia y a quién perjudica este video? Doctor Montaña, la pregunta de Felipe, ¿cuál es el fin protervo de esta revelación, de este video, de acuerdo con su análisis? Lo perdimos, pero ya recuperamos la comunicación. Bueno, para llegar a esa conclusión hay que señalar primero lo siguiente. Él decía que la abogada de Jonier, o quien fuera la abogada de Jonier, ayer cuando la entrevistaron, no refirió que hubieran presentado denuncia penal por este hecho, que debió haber sido lo primero que un abogado penalista debió haber realizado al haber obtenido esa información con la certeza de que la había ocultado la fiscalía. Y en segundo lugar, también llama la atención de que el celular le hubiera sido entregado la semana pasada, por orden de la judicatura, obviamente, a Carlos Andrés, el hermano de Jonier y Mauricio, que se encuentra detenido en Jamundí, quien le dio una autorización, oigan bien, a Erika Sanguinete, la abogada que en un momento, desde el primer momento, asesoró a Jonier Leal en todo este proceso, especialmente en lo que tiene que ver con la recuperación de sus bienes, y que también asesoró a Carlos Andrés. Es decir, ella estaba asesorando al mismo tiempo a Jonier y a Carlos Andrés, a quien la judicatura le nombró una abogada de oficio y pidió sentencia condenatoria contra su hermano. Y es la misma abogada que aparece pues con un conflicto de intereses defendiendo a dos personas que están en orillas opuestas. De manera que yo sí creo que esto es muy extraño. Comparto la opinión que acaban de expresar en el sentido de que esto tiene como objetivo desprestigiar la labor adelantada por la Fiscalía. Y se lo dice, oigan bien, el abogado de víctimas, que cuestionó en muchos momentos al fiscal Burgos por el comportamiento que tuvo en el juicio. Yo no tuve ningún empacho en decirle al señor Burgos que estaba actuando de manera irregular, que no era la forma de cuestionar y atacar a la defensa. En fin, tuve mis discrepancias con Burgos porque no imputó el delito de tortura, no estuve conforme con el hecho de que la investigación se hubiera cerrado y no se hubiera avanzado para establecer quiénes más intervinieron en esos hechos, porque la teoría de nosotros es que hubo otra persona, al menos otra persona también familiar de ellos, que pudo haber participado en este asunto. Entonces, el interés protervo, por supuesto, es el de crear allí un manto de dudas sobre la actividad de la Fiscalía General de la Nación, sobre la decisión de la jueza 55 penal del circuito, generar una presión indebida sobre los magistrados, aprovechándose de la mala hora por la que está atravesando el fiscal Burgos. El fiscal, ya lo referenciaron ustedes, tiene pues ahí unos problemas graves por unas denuncias que se le han presentado,
Y por supuesto que lo más fácil ahora es cabalgar pues en eso y cuestionar la actividad de Muros. Yo no creo que el fiscal haya sido tan torpe para haber ocultado esa evidencia, porque, y repito, un fiscal con un dedo de frente hubiera utilizado ese video como prueba de la Fiscalía General de la Nación para sustentar con mayor fuerza la teoría de que Jonier Leal preparó la escena para desorientar la investigación y dar a entender que se trataba de un homicidio y un suicidio cometido por Mauricio Leal. De manera que yo sí creo que lo que debe hacer la Fiscalía ahora es investigar. De hecho, les quiero decir esto, como la señora defensora del señor Jonier Leal no presentó la denuncia penal, nosotros sí vamos a denunciar penalmente por ocultamiento de elemento material de prueba para que la Fiscalía establezca quién ocultó ese elemento material de prueba de manera intencional y por qué apenas ahora, ya cuando el caso se cerró, aparece ese video con toda esta bulla pues y este escándalo que se ha hecho, vuelvo y repito, para generar duda en relación con la decisión adoptada por la Judicatura. Doctor Montaña, para entender qué fue lo que entregó la Fiscalía a la defensa o a la persona a la que le dio el poder, Carlos Andrés García, hermano de Jonier y Mauricio, ¿le entregó la Fiscalía por orden de la Judicatura los elementos físicos o una copia de los archivos? Es decir, ¿le entregaron a ella el teléfono celular de Mauricio Leal o le entregaron los archivos relevantes dentro del caso a esta persona, a la señora Sanguinetti? Lo que pasa es que en nuestro sistema penal existe, me parece a mí, una gravísima equivocación en el sentido de que los elementos de prueba, una vez son, digamos, extrae la información, como en este caso celulares, etcétera, deben devolverse a los dueños o a quien tenga algún tipo de, digamos, de relación con los mismos. Entonces, lo que sucedió acá es que terminado el juicio, la jueza dispuso, como la ley lo establece, que se hiciera entrega a esos celulares y de otros elementos materiales de prueba que ya habían sido pues examinados por la Fiscalía, a quien en ese momento era la única persona que podía reclamarlos, que era Carlos Andrés, hermano de Jonier y Mauricio, que se encontraba detenido en Jamundí. Por esa razón, la Fiscalía le hizo entrega la semana pasada, yo ahora les voy a mandar el manuscrito del señor Carlos Andrés, en donde Carlos Andrés autoriza a la doctora Erika Sanguinetti para que le hagan entrega de ese celular, y eso ocurrió, repito, la semana anterior. Es decir, y en gracia de discusión, ni lo estoy afirmando, por supuesto, doctor Montaña, pero no se podría descartar la posibilidad de que el video, lo decía ahora Daniel Mejía, uno de los panelistas, este video hubiera sido sembrado eventualmente en el teléfono celular de Mauricio Leal después de que la Fiscalía lo entregó una vez terminado el juicio. Claro, eso es una probabilidad, ni siquiera una posibilidad, sino una probabilidad plausible de que ese video lo hubieran filmado un tercero y ahora lo hayan plantado en el celular de Mauricio o lo hayan entregado simplemente a los medios con el argumento de que lo había filmado, lo había realizado Mauricio antes de morir. Esa es una probabilidad y eso es lo que tendrá que investigar la Fiscalía. Ojalá la Fiscalía General de la Nación, a propósito de la denuncia que vamos a presentar, muy rápidamente esclarezca el asunto. Yo sé que hoy van a salir seguramente harán un comunicado. Nosotros confiamos, como nos corresponde, de que la Fiscalía esté en lo correcto. Sí, vuelvo y repito, a esto no se le puede mezclar política. Yo tengo una línea política muy clara, la gente sabe cuál es mi orientación política, pero yo soy abogado y yo no puedo mezclar la política con el derecho para que me obnubile, ni más faltaba. Yo en esto tengo que tener una claridad meridiana como abogado y tengo que comportarme honrando mi profesión. Y en ese sentido tengo que decir que yo desconfío de ese video y entiendo que ese video no estaba en el celular de Mauricio, tal y como lo dice el señor fiscal, porque yo no tengo ninguna razón para dudar de la Fiscalía General de la Nación en ese sentido, ni mucho menos para creer que hayan sido tan torpes para haber ocultado ese video. Es posible, le quiero plantear las preguntas, todas las que surgen alrededor de esta publicación, doctor Montaña, que ese video se haya grabado con el celular de Jonier Leal. Yo no creo, porque si se hubiera grabado con el celular de Jonier,
el video debió haber aparecido debe haber estado allí cuando los investigadores accedieron a él. Entonces, imagínese usted, si ese video lo filmó Mauricio antes de morir, debió haber sido el primer video que ellos, los investigadores y los fiscales, debieron haber visto cuando abrieron el celular. O sea, ese video era imposible que pasara desapercibido. No estamos hablando de un video que quedó por allá refundido, pues, tomado quién sabe cuándo. No, fue el último video. Entonces, a mí sí me parece que no puede ser. O sea, yo me resisto a creer eso, vuelvo y repito, por el rigor profesional y científico que le tengo que imprimir a este debate. Si la Fiscalía nos hace entrega, como lo hizo, de los elementos materiales de prueba que eran relevantes en ese caso, y dice la Fiscalía que ese video no estaba ahí, yo no tengo ninguna razón para dudar de que la Fiscalía nos está diciendo la verdad. Porque imagínese usted cómo sería eso, o sea, sí sería pues el desprestigio total de la Administración de Justicia. Lo que sí vi y lo que sí me consta, porque nosotros examinamos también eso, es que hubo actuaciones absolutamente irregulares por parte de la defensa, tendientes a fortalecer la teoría de que eso se trataba de un suicidio y de un homicidio y de un suicidio. Pero además, las evidencias indican de que hubo una intervención exhaustiva de la escena, no solamente para borrar todo vestigio, toda huella de intervención de la persona o las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, sino para que quedara allí planteada la situación de que se había tratado de un homicidio y después de un suicidio. De suerte que eso era evidente, eso nosotros mismos lo planteamos cuando le solicitamos a la señora jueza que profiriera sentencia condenatoria en contra de Johnny Leal, porque de los elementos que la Fiscalía presentó era notorio que ahí había habido una alteración de la escena con ese propósito, de manera que ahora salir a decir que es que la prueba reina, imagínense, no, la prueba reina que declara la inocencia de Johnny, eso no declara ninguna inocencia, lo que hace es crear más confusión, por supuesto, alrededor de este caso, pero fortalece, a mi manera de ver, la teoría de la Fiscalía General de la Nación de que esto fue plantado con el propósito de desacreditar la Administración de Justicia y dar pues la idea de que la Fiscalía era la que había ocultado ese elemento de prueba. Doctor Montaña, ¿la Fiscalía tenía elementos adicionales suficientes para llevar a la condena a Johnny Leal? Es decir, elementos como las manchas de sangre en el piso, como los testimonios de otras personas, sin la necesidad del video o sin la necesidad de que estuviera el ruido del video, podían llevar sin ningún lío a demostrar la culpabilidad de Johnny Leal en el homicidio de su madre y de su hermano? Mire, pongámoslo de esta manera. Si ese video hubiera sido introducido en el juicio, estoy seguro que ese video hubiera sido valorado en contra de Johnny Leal, porque ese video no lo favorece absolutamente en nada. Entonces, la existencia o la no existencia de ese video, pues ni le quita ni le pone el caso. Yo creo que la decisión se tomó con fundamento en una prueba indiciaria muy fuerte que lleva a la conclusión razonable y racional de que Johnny Leal fue el autor de esos homicidios. De manera que yo sí creo que la Fiscalía tenía. Ahora, nosotros sí le llevamos una queja, y lo hemos dicho, por la premura con que se actuó en este caso, porque nosotros teníamos información fidedigna de que hubo una persona familiar de Johnny y de Mauricio que al parecer contribuyó en este hecho. No sabemos si fue en la comisión del delito o para limpiar la escena. Dimos esa información a la Fiscalía, los familiares de Mauricio de Johnny dieron esa información y lamentablemente el fiscal no la tomó en consideración porque el fiscal se casó con la teoría de que Johnny era el único que había intervenido en ese lugar. Entonces ya tenía armado pues su teoría del caso, no permitió que se planteara esa situación, no se investigó ese hecho y yo creo que por esa actitud tosuda del fiscal, muy seguramente va a quedar impune otra persona que a nuestro modo de ver sí intervino en ese hecho, pero lo cual no desvirtúa desde luego la responsabilidad de Johnny Leal. Yo creo que aquí lo que sucedió fue que el fiscal actuó bajo la presión del fiscal general de la Nación, que necesitaba dar un resultado a la opinión pública muy rápido,
La Fiscalía debió haber sido mucho más paciente. Yo creo que aquí se cometieron errores muy graves. Cuando ya se tenía la evidencia sobre la responsabilidad o la vinculación de Jonier, la Fiscalía debió haber sido mucho más inteligente, haber interceptado teléfonos, haber hecho seguimientos, etcétera, pero no, se fueron inmediatamente con eso y yo creo que ahí cometieron un grave error, pero bueno, cada quien se rasca las pulgas como quiere. Yo en ese sentido hice mis apreciaciones en su debida oportunidad, pero ahora miren ustedes lo paradójico, ahora prácticamente me toca salir en defensa del fiscal y de la Fiscalía después de todo el garrote que le di, porque a mí me parece que no es correcto pues ir a cabalgar ahora sobre este tema para ir a decir, no, señor Burgos fue el que escondió eso, porque yo me resisto a creer esa teoría. Doctor Montaña, pero para quienes están inquietos preguntándose cuál es el efecto que tiene este video sobre la condena de 55 años de cárcel, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué viene ahora? ¿Este video puede tumbar, puede causar algún tipo de nulidad en el proceso o en la condena contra Jonier Leal? Ninguno. ¿Qué? Porque el Tribunal Superior de Bogotá tiene que decidir la apelación con fundamento en lo que se debatió y se incorporó en el juicio oral y público. Solamente sobre los elementos materiales de prueba que allí fueron presentados. O sea, esto está por fuera del proceso, entonces no puede ahora el tribunal, no pueden los magistrados examinar ese tema. Yo creo que ni siquiera deberían ponerse a auscultar por curiosidad a ver ese video, porque ellos deben actuar con absoluta transparencia y tranquilidad. Entonces, el tribunal tendrá que resolver lo pertinente. Si el tribunal confirma la decisión de condena contra Jonier Leal, entonces ya le tocará a la defensa de Jonier pues emprender las acciones judiciales si considera pues de que tiene la prueba o que esa prueba predica la inocencia de Jonier Leal. Y yo creo que el único camino en ese sentido sería la de una acción de revisión. Pero para que esa acción de revisión opere, incluso tienen que presentar previamente una denuncia penal por el delito de ocultamiento de elemento material de prueba, por supuesto, y demostrar, oiga bien Ricardo, demostrar que ese video estaba en el celular de Jonier, que fue ocultado, que lo ocultó la Fiscalía General de la Nación, y eso no lo han hecho, y estoy seguro que no lo van a hacer. Yo creo que esto no va a pasar como acostumbraba la defensa, que hizo cualquier cantidad de manifestaciones y de señalamientos en su oportunidad, pero nunca acudió a presentar denuncias por esos hechos, de suerte que yo no le veo a eso ningún efecto práctico en este momento, más allá, vuelvo y repito, de la escandalera que tiene como objetivo generar un manto de duda y desprestigiar de contera a la Administración de Justicia. Doctor Montaña, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muy amables. Las 8:28 minutos, la historia al final, este desarrollo es el siguiente, un poco enredado. El 21 de noviembre del 21 fue asesinado Mauricio Leal con su madre Marlene Hernández en La Calera, Cundinamarca. Es condenado hace 3 semanas Jonier Leal, hermano de Mauricio Leal, como responsable de esos hechos. Y la noticia es que se conoce un video en las últimas horas que supuestamente estaba en el teléfono celular de Mauricio Leal, entregado a la persona que autoriza el medio hermano Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio Leal, y supuestamente ella encuentra ese documento en el teléfono. Ese documento que no había sido presentado en el juicio y que abre una serie de conjeturas, incluso dejando entrever que se habría grabado Mauricio Leal y que él solo habría matado a su madre y se habría suicidado, aunque luego, conociendo el detalle del video, muestra efectivamente que eso no pudo haber ocurrido porque Mauricio Leal le responde a otra persona que aparentemente lo está presionando y está grabando el video. 8:28 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los seres humanos estamos en el tiempo, siempre en un proceso dinámico. Somos un acto inacabado. Nos vamos construyendo poco a poco. Somos un proyecto. Por eso, necesitamos ser conscientes de ese movimiento y ser intencionales. Es decir,
darle un sentido, una dirección, un significado a todo ese proceso progresivo. Eso se hace a través de establecer metas claras, concretas, evaluables y emocionantes. Metas que nos garanticen que estamos yendo hacia un destino, que estamos realizando lo que soñamos y queremos. Además de animarte, además de decirte que eres una persona valiosa, quisiera preguntarte cuáles son tus metas en la vida, cuáles son las metas de este día, de esta semana, de este mes, de este año. ¿Cuáles son? Trabaja en ellas. Tú sabes. El gobierno del presidente Petro propone un controvertido plan de reactivación. Dice que en 6 semanas sería presentado ante el país. Presentará un proyecto de ley ante el Congreso para aumentar las inversiones forzosas del dinero de los bancos. Según dijo el presidente Gustavo Petro, esta propuesta consiste en sacar del ahorro del público en los bancos un porcentaje para destinarlo a crédito barato con un costo financiero pequeño a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura. Todavía no hay mucha claridad sobre esto qué significa y qué porción de los ahorros de los colombianos estaría pensando utilizar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una gran protesta mundial por la verdad, ese es el nombre que la oposición reunida alrededor de la plataforma unitaria le ha colocado a esta convocatoria de calle a protestar el próximo sábado 17 de agosto, no solamente acá en Venezuela, sino en todo el mundo. En un mensaje colgado en sus redes sociales, y que es la única manera en que se comunica ahora María Corina Machado, pues explicaba ella que todo asistente a la movilización debe imprimir y llevar el acta de votación de su mesa electoral como prueba, dice ella, de la victoria de Edmundo González Urrutia el pasado 28 de julio. Eso lo pueden hacer a través de la página web que la oposición dispuso y donde hace unas casi 2 semanas están publicadas las actas de votación, el 83% de las actas de votación, y que darían la victoria al opositor. Aún no hay detalles del lugar donde sería acá en Caracas, y si será concentración o movilización, pero sí las razones para salir. Preocupación en el país económico por 2 proyectos que se cocinan en Palacio y en los que parece obstinado el presidente Gustavo Petro. De un lado, una segunda reforma tributaria, y de otro, la ley de inversiones forzosas para el sector bancario. Luego de la tributaria del año 2022, que fue la más grande de la historia, que recogió cerca de 22 billones de pesos y que llenó de cargas al sector minero, al sector petrolero y al sector bancario. 3 sectores hoy nuevamente en el banquillo de los grandes paganinis de los próximos proyectos del gobierno. De un lado, por una segunda reforma tributaria que buscaría recaudar hasta 12 billones de pesos y que, según dijo el presidente de la República el viernes pasado, es para ponerle más impuestos al sector minero energético, ya golpeado por la pasada tributaria, y también con la que buscaría quitarle esos impuestos al turismo y a las energías limpias. Bueno, y de otro lado, el proyecto de ley de inversiones forzosas para el sector bancario, que según también palabras del propio presidente Gustavo Petro, es para coger ahorro público de los bancos y destinarlo a créditos baratos para actividades de agricultura, pero también de turismo, energías renovables, vivienda e infraestructura. Una nueva evidencia de un nuevo material que salió a la luz sobre la muerte del estilista Mauricio Leal, cuyo cuerpo con el de su madre fueron encontrados sin vida el 21 de noviembre del 2021 en su casa en La Calera, en medio de lo que significó todo un hecho doloroso, un escándalo. Además, es un video, lo que se ha conocido en las últimas horas, revelado por Noticias Caracol, que habría sido grabado por el mismo estilista en su teléfono celular momentos antes de fallecer, en el que se ve acostado en su cama, cubierto con una cobija blanca, y en el que se le escucha decir que él se habría enterrado cuchillos. 8:34, en medio del ruido que hacen los anuncios del presidente Petro el viernes en Manizales con el plan de reactivación económica, con las inversiones forzosas, en medio del ruido que hay por la caída al final del negocio de Ecopetrol con la Occidental para el fracking. ¿Qué pasa hoy comenzando semana con los mercados, Víctor?
Ricardo, vemos una apertura bajista para la cotización del dólar en estos primeros minutos de negociación. Cae 9 pesos, cotización promedio 4.055 pesos arrancando esta semana. En el mundo, el dólar frente a las principales monedas está básicamente muy estable, apenas subiendo 0,1%. El petróleo de referencia Brent gana 1,15% a esta hora, se monta por encima de los $80 por barril de nuevo y los mercados de acciones avanzan sin mayores cambios en Estados Unidos y en Europa. Ricardo, a esta hora no hay mucho movimiento en la economía, pero esta será una semana cargada de información económica relevante. Mañana Ecopetrol reportará sus resultados financieros del segundo trimestre y en el mercado, Ricardo, lo que usted mencionaba, en el mercado sí esperan que la administración entregue más detalles sobre por qué a última hora se desmontaron del negocio con la Oxy para comprar importantes activos de fracking en Estados Unidos cuando prácticamente todo estaba listo para realizar esa adquisición. Cerrando la semana pasada, la Oxy también en una comunicación con inversionistas hizo sus propias declaraciones y prácticamente tienen la versión ellos de que el presidente Gustavo Petro, como lo comentó usted la semana pasada aquí, fue el que vetó ese negocio y hay cierto malestar en esa compañía por esta decisión. A mitad de semana, Estados Unidos revelará nuevas cifras de inflación que demarcarán el rumbo de las tasas de interés de la Reserva Federal y el jueves conoceremos el crecimiento de la economía colombiana durante el segundo trimestre. Ahí veremos cómo va el proceso de reactivación, así que se vienen noticias importantes en materia económica esta semana. Pero sí acaba de salir el índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo, que alcanzó en julio un balance de 9 puntos porcentuales negativos, creciendo o mejorando 3,7 puntos porcentuales frente al mes de junio. Mejora entonces, Ricardo, la percepción que tienen los colombianos frente a la economía, pero siguen siendo más los pesimistas frente a los optimistas. Temas como la caída en la inflación y la rebaja en tasas de interés generan un ambiente de mayor optimismo en el país. Víctor, 8:36, Paola, muy movido, turbulento el tema económico. Sí, pues bastantes cosas además por venir y efectivamente este jueves, Ricardo, sale ese dato importante de crecimiento de la economía colombiana que nos va a dar muchas luces sobre cómo vamos y cómo estamos, sobre todo a puertas de la supuesta presentación del plan de reactivación para la economía, que dice el presidente en unas 6 semanas estará listo, pero luego de 2 años de vacas flacas, de como ya sabemos, números rojos consecutivos durante más de 18 meses para comercio, para industria y para construcción, y bueno, y a la espera también ni más ni menos que de la segunda reforma tributaria del presidente Petro, que él parece ya ahora sí jugado, aunque la obvió en su discurso de mitad de mandato, Ricardo, y además de esa segunda reforma tributaria, pues claro, el supuesto proyecto de ley para obligarle a los bancos a hacer inversiones forzosas en ciertos sectores, para que tengan que destinar una parte de sus utilidades a, por ejemplo, lo que tenga que ver con proyectos de agricultura en empresas exportadoras. Muchas cosas pasando, Ricardo, sí. Y bueno, vamos a ver si el palo está como para cucharas y cómo reaccionan los empresarios, los industriales, los comerciantes en los próximos días, dependiendo de cómo vaya yendo el agua al molino en este sentido. El tema, Paola, es que no se sacaría plata de las utilidades de los bancos para realizar las inversiones forzosas. No, es plata del ahorro de los colombianos, de la cuenta de ahorros que ese es el problema. En un banco. Eso esa plata es la famosa inversión forzosa que obligatoriamente... Pero ¿quién, Víctor, por qué no nos explica? Porque yo no tengo claro el tema. Es decir, si yo tengo $1 millón en una cuenta de ahorros en un banco, sacan un porcentaje, ¿correcto? Un porcentaje, eso es lo que no sabemos cuál sería el porcentaje. ¿Y qué pasa con los intereses que yo había negociado con el banco, por ejemplo? Entonces, en teoría el gobierno le va a reconocer intereses al banco por... sería confiar en el gobierno nacional de que haga un buen uso con esa plata. Pero esa es básicamente la mecánica. Obligarían a los bancos a que de la cartera crediticia destinen un porcentaje de la cartera crediticia, que es la plata que tenemos nosotros ahorrada y que le destinan también a los otros. ¿No es un poco lo que pasa con la plata de las pensiones? Para obligatoriamente, pues eso es lo que están diciendo muchísimos. El expresidente Iván Duque está diciendo, aquí arranca, este es el inicio del expropiese, porque sería una forma de empezar a expropiar recursos privados, aunque el presidente Petro está diciendo que son recursos públicos. Pero mire, entonces, las AFP invierten la plata de la pensión de Héctor Riveros, por ejemplo, en negocios en la bolsa o en negocios internacionales buscando mayores rendimientos. Lo que pasa es que aquí yo no sé si haya o no rendimientos. El tema es que aquí es una inversión social y eso creo, Héctor, que puede ser una diferencia.
pero eso es viejísimo y ya existe, ¿no? Existe para el sector agropecuario. Hay una cosa que se llaman los títulos de desarrollo agropecuario que obliga a los bancos, yo no sé bien a todos, no tengo ninguna expertise en esta materia, pero obliga a las instituciones del sector financiero a hacer unas inversiones forzosas que las administra Finagro con el objeto de dirigir el crédito en el sector agropecuario. Esta es una técnica que se inventó, como muchas de las cosas del gobierno del presidente Petro, Carlos Lleras Restrepo, ¿no? Estas cosas las hacían en los años 70 y 80 en Colombia en muchos sectores, el de la inversión forzosa. Pero se fueron desmontando porque no funcionaron. Yo no sé si sea, sí, yo no sé, pero las hicieron esos gobiernos que normalmente son muy aplaudidos. Y yo no sé, digamos, pero yo no tengo una postura sobre este tema, no sé si conviene, no conviene, porque no tengo conocimiento suficiente. Ya le vamos a preguntar a los expertos. Pero vi que esta es una propuesta del expresidente Uribe, y entonces me parece que si hay un consenso entre distintos sectores políticos, porque el expresidente Uribe la puso en su Twitter hace relativamente poco, hace 1 o 2 años. Claro, si yo digo Carlos Lleras, pues me dicen eso hace 50 años y pues ya no vale, ya no está vigente. Pero eso mismo lo propuso el expresidente Álvaro Uribe en su Twitter, creo que no hace más de 1 año. En el 2021 hay un trino del expresidente para la pequeña y mediana empresa, Uribe, dijo Álvaro Uribe en ese momento, el 7 de abril del 21, es decir, en plena pandemia. Para la pequeña y mediana empresa, léalo completo. 9, dice el expresidente Uribe, radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento. Es que no sé cómo funciona ese, lo que es prácticamente lo mismo que está proponiendo hoy el presidente Petro, sí. Pero pues para otros sectores, el turismo, pero es lo mismo. Pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo funciona? Es decir, yo tengo en mi cuenta de ahorros un milloncito. Sí. ¿Me van a tocar una parte de mi milloncito para prestarle por ejemplo, a los campesinos? Ese millón, hoy una gran parte de ese millón, Ricardo, el banco comercial coge una parte de ese millón y la presta, la convierte en créditos para los usuarios del sistema financiero. Y usted confía en que el banco, cuando usted vaya a sacar esa plata, le devuelva el dinero. Y dependiendo del banco, pues a usted le generan una rentabilidad, una tasa de interés y demás. O por ejemplo, usted tiene un CDT, ¿sí? Usted le presta una plata al banco, el banco coge esa plata y hace otros préstamos a otros usuarios del sector financiero. Pero aquí lo que van a hacer es que el gobierno le diría a los bancos, mire, una tajada de esa cartera crediticia que ustedes tienen obligatoriamente, y ahí está la plata de nuestros ahorros y demás, de nuestras cuentas de ahorro, obligatoriamente me la tienen que pasar a mi gobierno nacional para nosotros hacer, o no sé si directamente al gobierno o buscando otro mecanismo, pero que obligatoriamente se destine una parte de esa cartera crediticia, que es plata de todos los ahorradores colombianos, para entregarles créditos a el sector X, al sector Y, que yo necesito que se me reactiven. Esa es la famosa inversión forzosa. Señor exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, como siempre un gusto. Un gusto. Aquí es mejor preguntarle a los expertos. Víctor lo es, pero usted ni más faltaba, imagínese, el que más. ¿Cómo funciona? Saludo a Víctor también. ¿Cómo funciona, doctor Cárdenas? ¿Cómo funcionaría este mecanismo de inversión forzosa que plantea el presidente de la República? Ya lo hemos venido comentando hace minutos, no es la primera vez, ya está ocurriendo para el agro, por ejemplo, y lo habían planteado otros dirigentes políticos como el expresidente Álvaro Uribe. ¿Esto cómo funcionaría en la práctica? En la práctica es que los depósitos que nosotros llevamos a los bancos, normalmente los bancos lo que hacen es dar créditos. Pero en este caso lo que propone el gobierno es que en vez de dar crédito a los bancos, le entreguen esa plata a alguna entidad pública, bien sea un banco público o también un fondo, y el fondo público o el banco público asigna ese crédito. Es decir, que la tarea de escoger a quién se le presta no la harían los bancos que conocemos hoy en día, sino las entidades estatales. A mí eso me parece, en primer lugar, una mala idea, porque la banca pública toma criterios de diversa índole y va a tomar unos criterios seguramente políticos, electorales. El presidente Petro dice no, eso va a ser mejor porque las entidades públicas van a asignar ese crédito en unas condiciones más confiables y más seguras. Eso es falso,
Porque si usted mira, por ejemplo, hoy la cartera vencida del Banco Agrario, que es una entidad pública, es de más o menos el 9,5%. O sea, el 9,5% de los créditos que ha otorgado el Banco Agrario no se están pagando, la gente no los paga. En el sistema como un todo es 5%, o sea, es mucho menos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los bancos privados son mejores a la hora de escoger a quién prestarle y tienen una calidad de cartera que es superior. Cuando se deteriora la cartera de un banco público, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces, históricamente, cada cierto tiempo, el Banco Agrario va al Congreso de la República a promover unas leyes para que se condonen esos créditos que no se han pagado, para que se le perdone a la gente, bien sea que no se le cobren los intereses de mora o incluso se le perdona el capital. Y eso obviamente se hace contra los recursos de todos los colombianos. Entonces, lo que quiere el presidente Petro es que sea el Estado el que decide a quién se le da crédito y a quién no. Toma malas decisiones y después vamos a acabar pagando la cuenta todos los colombianos. Entonces yo le digo lo siguiente, si el presidente Petro quiere impulsar ciertos sectores, está algo legítimo y algo que debería hacer, entre otras cosas como plan de reactivación, no debe coger el ahorro de nosotros los colombianos y llevarlo a los bancos públicos para que sean ellos los que asignan el crédito. Debe hacer otra cosa. Debe decir, mire, con el presupuesto de la nación vamos a dar un subsidio a la tasa de interés. O sea, si el mercado le cobra al deudor una tasa del 15%, el gobierno se la va a dejar en el 10%. Y la diferencia de esos 5 puntos van contra el presupuesto general de la nación, un subsidio a la tasa de interés. Es lo que ya hacemos en Colombia en el sector de la vivienda, sobre todo la vivienda de interés social. Y es muy transparente, es muy abierto. Sale cualquier banco a prestar, sabe que el gobierno pone una parte del costo de ese crédito. Entonces, si él quiere apoyar a la economía social, al agro, a cualquier sector que tenga en mente, el mecanismo más directo es subsidio a la tasa de interés. No lo que está proponiendo hoy es coger el ahorro de todos nosotros los colombianos y que se canalice a través de las entidades públicas, porque sabemos que las entidades públicas no lo asignan bien. La prueba reina es la cartera vencida, la cartera que no se cobra del Banco Agrario es el doble de la cartera vencida del sistema. Doctor Cárdenas, algunos expertos del tema me dicen, esto puede llevar a que los bancos encarezcan el crédito, encarezcan el interés, aumenten el interés de otro tipo de créditos. ¿Ese riesgo existe? Claro, porque si usted no es de los privilegiados, beneficiados de los créditos que quiere dar el gobierno, pues va a tener que ir a competir a la banca privada por, pues se le redujo el tamaño de la torta. Ya la banca privada, en vez de tener 100 para prestar, va a tener 50 o 60. Entonces usted tiene que entrar a competir por esos 50 o 60 y el banco, ¿qué va a hacer? Pues va a subir la tasa de interés. Doctor Cárdenas, si yo tengo una plata ahorrada, X, 1 millón de pesos, sacan un porcentaje para lo que usted está explicando, pero yo necesito mi 1 millón de pesos, ¿los voy a tener o no los voy a tener? Bueno, en un primer momento sí, porque la cartera sigue y va a estar originada y van a estar, supuestamente, la gente va a estar pagando, pero el día de mañana, en 4 o 5 años, si la gente deja de pagar, el gobierno no tiene cómo responderle a los bancos, porque esta es una plata que los bancos forzosamente, pero le prestaron al gobierno. Si el gobierno no les paga, pues a su vez el gobierno no nos va a pagar a nosotros, los ahorradores, a no ser de que el gobierno saque la plata de los impuestos que pagamos todos los colombianos para pagarle a los bancos. Entonces, por donde se le mire, o no nos pagan o nos acaban pagando con los impuestos, con los mismos impuestos que nosotros estamos pagando. Es decir, están por un lado o por el otro va a ser nuestra plata. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo. Sí. No, perdóneme que lo interrumpí. No, es que hay un problema de fondo. Y es que, ¿para qué quieren esa plata? Para darle créditos a entidades que tienen más riesgo de no pagar. Voy a poner un ejemplo. Las juntas de acción comunal. Todo esto está orientado para que las juntas de acción comunal sean sujetos de crédito. Seguramente si la junta de acción comunal va hoy a un banco privado, no pongamos nombres, el banco le va a decir, muéstreme cuáles son las garantías, muéstreme cuáles son sus activos, y la junta de acción comunal no va a poder demostrar eso y por lo tanto hoy no es un sujeto de crédito. Van a estas nuevas figuras que se quiere crear el gobierno y la junta de acción comunal le van a prestar 100, 200, 500, 1.000 millones de pesos para hacer unas obras. En 3 años esa junta de acción comunal no va a tener la caja, el ingreso para pagar ese crédito, va a ir y va a decir, mire, qué pena, yo no puedo pagar. Se va a colgar. Se va a colgar. Entonces en ese momento, ¿qué va a ocurrir? Pues el gobierno tiene que decirle al banco, mire, esta plata que usted me ha dado como inversión forzosa, o ya no se la puedo pagar, primer gran problema,
o se la voy a pagar, pues se la tengo que pagar con recursos del presupuesto general de la nación, que en el fondo son los impuestos de nosotros. Entonces, exacto, esto por donde se le mire, o nos quitan la plata de una vez o nos la quitan después por la vía de impuestos. Claro. Doctor Cárdenas, ¿a eso se refiere usted cuando dice que eso tiene motivaciones políticas? El hecho de que el gobierno, con esta propuesta que debe pasar por el Congreso de la República, intente cambiar el originador o el que otorga los créditos a entidades públicas para determinados sectores de la población como juntas de acción comunal que podrían ser afines al proyecto político del presidente Petro? Sí, Ricardo, esto tiene dos ejes, el ideológico y el político. El ideológico es que pues, este es un gobierno que firmemente cree y defiende la tesis de que el Estado debe estar al centro de la economía, o sea que el Estado debe ser la voz cantante, el actor principal. El sector privado, en el mejor de los casos, es un actor de reparto. En este caso, el sector privado pues tiene las sucursales bancarias por todo el país. Ustedes más bien recojan el ahorro de la gente y nos lo pasan a nosotros, al gobierno, y el Estado es el que va a decidir, el que va a asignar esos recursos. Pero esto de que el Estado esté en el centro es lo mismo que estamos viendo, por ejemplo, en las pensiones, es lo mismo que estamos viendo en la salud, es lo mismo que de tiempo en tiempo vemos cuando el gobierno dice que no le gustan las concesiones de infraestructura, que por qué el sector privado está metido ahí. En fin, esta es una visión ideológica, el Estado debe ser el que manda la parada. Y eso está claro que es el hilo conductor de todas las iniciativas del presidente Petro. Nosotros, por cierto, aquí aprovecho, y discúlpenme ustedes de meter mi comentario editorial, nosotros llevamos en Colombia 30 años tratando de tejer un sistema distinto, que es la complementariedad, la alianza entre lo público y lo privado. O sea, lo público y lo privado tratando de complementarse, de reforzarse, unas tareas las hace el sector público, otras las hace el sector privado, pero tratando de construir esa armonía. Esto, pues obviamente el presidente Petro lo que ha querido es romper con eso. Pero esta es una primera razón, la ideológica, por lo cual el gobierno se quiere asignar el crédito. Pero hay una política, y es, claro, qué mejor que decirle a sectores que no han recibido crédito, que no tienen capacidad de pago, decirles, mira, ahora sí les vamos a dar crédito y ustedes con esos créditos van a poder hacer, pues, todo lo que habían pensado, habían querido, y pues eso obviamente, por ejemplo, volvamos al caso de las juntas de acción comunal, implica obras en los barrios, entonces obviamente eso políticamente pues tiene un dividendo, y eso es lo que el presidente pues obviamente él no lo menciona, él no lo dice, pero eso es lo que tiene en la cabeza, y es con estos recursos vamos a hacer más política, porque hoy con los recursos que tienen los bancos para dar crédito pues no tiene ninguna capacidad de dar política, y voy más lejos. La fórmula que yo propongo, que es el subsidio a la tasa de interés, si es que se quieren apoyar ciertos sectores, tampoco le ayuda para la política, porque el deudor simplemente sabe que llegó y que en vez de pagar 15% de tasa de interés por la vivienda que va a comprar, el banco le va a cobrar 10%. Esos 5 puntos de diferencia los pone el gobierno. Eso no da ni para inauguraciones, ni nadie puede ir a poner la cara allá, porque esos créditos, pues realmente es el mercado mismo el que los asigna, y el subsidio a la tasa de interés, pues la gente lo recibe, pero no es algo que permita el día de mañana cortar cintas y hacer política. Y eso nos ha funcionado bien, por cierto. Creo que esa despolitización de los subsidios a la tasa de interés nos ha servido mucho. En cambio, esto de las inversiones forzosas sí permite cortar cintas. Dice usted que tienen claramente una visión ideológica y una motivación política. Y por eso le quiero preguntar, ¿qué tanto puede caminar esto en comisiones económicas y en las plenarias del actual Congreso de la República, doctor Cárdenas? ¿Quién habla? ¿Paola? Sí, señor. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Mira, no creo que esto vuele, porque pues el Congreso tiene buen olfato para identificar cuando una idea es mala, ¿no? Pero tiene un olfato muy bien desarrollado para identificar cuando una idea tiene una motivación eminentemente política, y una motivación eminentemente política que no beneficia a la mayoría de los congresistas, va a beneficiar a los que estén alineados con el gobierno. Entonces el Congreso entiende eso perfectamente, y por eso no creo que lo apruebe. Doctor Cárdenas, estoy mirando las cifras de la cartera crediticia, que es el monto total del dinero que presta el sector financiero o el sector bancario a nosotros, ¿no? Y a las empresas también. Y es una cartera crediticia que hoy está rondando los 688 billones de pesos. ¿Hay algún cálculo? ¿Cree usted que
qué porcentaje de ese dinero se quiere llevar el presidente Gustavo Petro para hacer estas inversiones forzosas? No, el gobierno tampoco lo ha dicho. Creo que el gobierno, como muchas cosas que hace, lanza la idea sin haberla cocinado del todo, o sea, no está totalmente desarrollada. Y creo que el gobierno la lanza, y esto es yo creo que ya hemos aprendido a leer el estilo del presidente Petro, la lanza para que el sistema financiero haga lo siguiente. Y póngale ojo que esto es lo que va a pasar. El sistema financiero va a decir, mire, no, esa ley no va a salir, esa ley sería inconveniente, esa ley traería muchos problemas, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo para prestarle más a este y este sector. Pero lo vamos a hacer voluntariamente. Yo creo que ese va a ser el desenlace de todo esto. Las 8:55 minutos. Doctor Mauricio Cárdenas, muchas gracias por estos minutos en Blue Radio. Muchas gracias a ustedes. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Camilo González Pozo, jefe negociador de paz del gobierno con las disidencias de las FARC, habló del secuestro de militares en San José del Guaviare por parte de campesinos. ¿Qué información tiene? Eso fue lo que nos contó en Mañanas Blue. Pues la información que tenemos pues, está por Naciones Unidas, la OEA, el alcalde, la Defensoría del Pueblo, hasta ayer, ¿no? Que hablaban de que este grupo de campesinos, de 94 juntas de acción comunal de varias veredas, no solamente de las de San José del Guaviare, sino que también tienen que ver algunas de la zona hacia Puerto Rico, Vistahermosa, La Macarena, están allí reclamando que la fuerza pública se desplace, tome distancia de ese lugar, pero que esa situación venía evolucionando y posiblemente en el día de hoy van a darle salida a la situación. Esto esperamos, ¿no? Estamos precisamente muy pendientes de las gestiones que están haciendo estos organismos nacionales y también, por supuesto, las entidades de gobierno. Sigan esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. 8:56 minutos. ¿Le gusta la propuesta? No, yo quedo preocupado porque... Ya nos explicó, pues obviamente Grosso es nuestro experto con Paola en materia económica. No, pero quedó claro que si es plata del ahorro de nosotros. Claro, ¿no? y que no nos van a preguntar. Y que, como dijo Felipe, no nos van a preguntar. Me inquietó una cosa, y es que dice, bueno, de aquí a 3, 4, 5 años, si hay cómo reponerle. Pero después, si esto empieza a complicarse porque no pagan quienes son beneficiarios de los créditos... Me zampan un impuesto y yo mismo termino pagándome la misma plata que presté. Pues por eso. Entonces, no sé si sea una buena idea, aunque al final, Luis Ernesto, Mauricio Cárdenas dice, mire, esto pareciera ser una propuesta del gobierno para apretar a los bancos, para que los bancos terminen soltando la plata en unas inversiones que se hagan sin necesidad de una ley por el Congreso de la República. Ricardo, yo le pregunto al padre si cree que los bancos le preguntan a la señora, a la abuela que tiene sus ahorros pensionales y que seguramente si le dicen, venga, vamos a invertir en alta tecnología, en una inversión de alto riesgo en tecnología, pero que puede dar muchos rendimientos, si le preguntan si puede coger su platica para hacerlo. Pues no, claro que no le preguntan, así funciona el sistema bancario. Pero bueno, me hiciste una pregunta, déjame responder. Y lo único que... Déjame responder, me dices que no, responda, me dices padre, que no, responda. Y claro, obvio que no me pregunta, pero cuando yo quiero sacar el dinero, inmediatamente lo puedo hacer. Según las condiciones y que aquí tengo. También van a poderlo hacer. Aquí no creo tanto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Pero por qué no vas a poder sacar el dinero? Aquí no creo tanto. ¿Pero por qué? No, pues según lo que acaba de explicar... ¿Qué cambia? Por lo que acaban de explicar. Lo que acaba de explicar el exministro Cárdenas... lo que dijo el ministro Cárdenas es que le molesta, y lo entiendo. No, pero déjeme... Le molesta que eso se utilice electoralmente. No, solamente una cosa. Dice el exministro Cárdenas, en el corto plazo, claro que va a estar el respaldo económico, pero si empiezan a colgarse los beneficiarios de los créditos, que al final van a ser juntas de acción comunal y otros sectores que no tienen el respaldo para pagarlos eventualmente, que tienen un mayor nivel de riesgo, entonces pues no va a ser tan automático que usted tenga la disponibilidad de esos recursos, o el gobierno tendrá que tapar ese hueco a través de más impuestos. Claro, como lo hace con el agro hoy en día. Es que hoy lo hace ya el Estado con el agro y lo ha hecho durante los últimos años, mucho antes de que llegara un señor de izquierda que se llama Petro. Y lo hace porque es que las cosechas tienen un alto riesgo, porque en la buena cosecha se caen los precios y en las malas cosechas el
cultivador pierde Luis Ernesto, de pronto su inversión. Pero cuando entonces, un banco le va a prestar plata a alguien, Luis pero si me dejaran hablar, miden bien su riesgo. Claro, Luis Ernesto, no le presta a cualquiera que aparezca. Y Para que claro, haya una garantía de que justamente por eso, Víctor, de que devuelven la plata. Imagínese, Víctor, toda y esa plata, justamente por esa razón, a decisión política, prestemos aquí sin evaluar no es una el nivel decisión de riesgo política, a quien le vamos pero justamente por esa razón a prestar el dinero. Justamente por esa razón, esa es la preocupación del ministro Cárdenas, y veo que los convenció a todos ustedes de que que es gravísimo que se le dé financiación a los sectores que han estado en la informalidad porque tienen tienen alto riesgo. Pues claro que tienen alto riesgo y por eso siguen en la informalidad y por eso no acceden a crédito y por eso siguen pobres. Mire, no hay nada más capitalista que darle plata y prestar. Es que no están regalando plata. Yo estaría molesto si lo paradójico es que proponen subsidios. Aquí no están dando subsidios, aquí le están prestando, dándole crédito a emprendedores populares. Que sean populares no los hace menos capaces, no los hace menos con mayor posibilidad de devolver la plata. Lo que pasa es que como no tienen historia crediticia, porque no tienen la tarjeta de crédito, porque no tienen la cámara de comercio, entonces es un círculo vicioso. Personas que podrían entrar a la economía formal, personas que podrían reactivar la economía, personas que podrían crecer económicamente, generar empleo, que no lo hacen porque no tienen acceso a crédito y terminan entonces atrapados en el gota a gota. Que tiene unas tasas de interés de usura básicamente, o si no los matan. Y aquí lo que está proponiendo el gobierno Petro, que yo sé que todo lo que propone Petro pues los molesta porque es de Petro, pero asumamos que lo propone el expresidente Iván Duque. No es cierto, y tú también aquí has criticado al gobierno Petro. ¿Por qué? Asumamos que lo asumamos que lo propone Iván Duque. No es leal. Asumamos que lo propone Álvaro Uribe. Y que como ya lo hizo. Y entonces lo propone Álvaro Uribe para que no lleguemos al maniqueísmo. Para impulsar. Pero es que lo que no me gusta es que no es leal, no es leal diciendo eso. No es Petro. No es leal diciendo eso, porque yo he escuchado aquí a Luis Ernesto criticar al gobierno